Pues nos disponemos para escuchar la palabra de Dios en este momento, ¿sí? El día de hoy vamos a tener una enseñanza muy interesante, pero antes de eso, solamente decirles que ya estamos muy cerca de terminar nuestra serie. La enseñanza del día de hoy es la penúltima, la del siguiente domingo es la última, ¿verdad? De la serie. Habremos de tomar otro rumbo, otra dirección, muy interesante también, y pues nada más para comentarles que esta serie ha buscado que nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos un poco y entendamos que desde adentro de nosotros surgen muchas debilidades que cuando no las entendemos, cuando no las conocemos, simple y sencillamente no podemos darle a Dios la soberanía sobre nuestra vida completa porque esas partes nuestras no las conocemos. Y la razón de estudiar todo esto ha sido precisamente con ese propósito, que nosotros nos aprendamos a conocer a nosotros mismos y esas áreas oscuras nuestras, permitamos entonces que la luz de Dios llegue a ellas y entonces las podamos rendir. Y no solo eso, no solo rendirlas, darle a Dios el control, sino sanarlas, para que en este mundo nosotros nos comportemos de una mejor manera. ¿De acuerdo? Muy bien, la enseñanza del día de hoy lleva por título: Yo decido el rumbo y la transformación de mi vida. Hemos estado, como les dije, hablando de muchas áreas de nosotros que allí están, que nos han venido robando nuestra vida de éxito a la que Dios nos ha creado, la vida abundante que Dios nos ha dado. Nos asalta más bien muchos complejos, muchas debilidades y vivimos en función a ellos y pues ¿dónde está la vida que Jesús nos promete? Pues es que tenemos que conocernos a nosotros mismos y sanar todo eso para que ya no nos gobierne. ¿Están conmigo? ¿Sí? Muy bien. En esta enseñanza, como siempre, vamos a tomar 3 puntos importantes para fin de encontrar propósito en la enseñanza, para fin de dirigirnos en ella. El primer punto que vamos a ver: Dios es el principio y el final de todas las cosas. El punto 2, la soberanía de Dios y la responsabilidad de lo que sucede en mi vida. Y punto 3, la decisión de cambiar y transformar mi vida me pertenece a mí. ¿Amén? Punto número 1. Dios es el principio y el final de todas las cosas. La Biblia nos enseña que Dios es el que ha sido y va a ser por siempre, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Que desde la eternidad Dios ha sido siempre y está en el presente y es hasta la eternidad futura. Pues así es, Él ha estado presente siempre en el origen de todas las cosas. Si hay algo que existe, Dios ya estaba antes. Si el universo en algún momento fue creado, Dios estaba antes de que eso pasara. Entonces, Dios es eterno desde atrás como para adelante. Entonces nuestra vida, Dios la ve en su eternidad, pasada y futura. Dios la ve en el plano presente. Dios ve nuestro inicio, ve nuestro final. Dios ya sabe dónde vamos a terminar. Dios ya sabe qué es lo que vamos a hacer. Dios ya sabe qué sucede con nosotros, qué va a suceder el día de mañana, porque Dios lo mira todo en un plano, en un mismo plano. Pasado, presente y futuro. Dios ha determinado entonces la creación de todas las cosas, e incluso tu creación y mi creación. Mira lo que dice este versículo en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. ¿Sabes qué es alfa? ¿Sabes qué es omega? Para quienes no sabemos, el abecedario griego, la primera palabra se llama alfa y la última palabra se llama omega. Entonces, como decir en español, de la A a la Z. Ahí Dios está diciendo: yo soy la A y la Z. ¿Sí? El principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso.
Dios determinó qué día tú y yo íbamos a nacer. ¿Y qué crees? Dios ya sabe qué día vamos a morir. Dios conoce el momento preciso cuando eso va a suceder. Mira lo que dice este versículo en 1 Samuel 2:6. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. Dios sabe. Nadie más lo sabe, solo Él lo sabe. Él ha definido el momento en el que tú llegamos al mundo. Dios ya lo tenía presente, y lo tenía presente, no se le ocurrió un segundo antes de que naciéramos. Dios ya lo sabía desde la eternidad pasada, el momento en que íbamos a nacer. Eso ha estado en su conocimiento desde siempre. Sin embargo, hay algo especial en todo esto de que Dios es eterno desde el pasado hasta el futuro, de que Dios ha creado todo, de que Dios sabe el momento en que íbamos a entrar tú y yo en la vida, y Dios ya sabe el momento en que tú y yo vamos a dejar la vida. Hay algo interesante en todo esto, hay algo especial. Dios decide nuestro nacimiento y Dios conoce el momento de nuestra muerte, pero lo que sucede entre estos dos puntos nos corresponde a ti y a mí. Dios decide lo que va a suceder en medio del nacimiento y la muerte. Dios ha diseñado todo, Dios nos ha dotado con todo, Dios ha traído salvación, Dios ha traído capacidades. Tú y yo fuimos diseñados con habilidades, con talentos, para que tú y yo seamos capaces de crear cosas. Dice la palabra que tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Así es que nosotros creamos, nosotros producimos. Dios ya nos dio todo lo necesario, nos dio libre albedrío para que tú y yo elijamos ser y hacer todo lo que nosotros queramos. Y en ningún momento con esto estoy diciendo que Dios no es soberano, Simplemente estoy delegando sobre cada uno de nosotros la responsabilidad de quiénes somos. Tú y yo tenemos libertad, la calidad de vida que tú y yo queremos. ¿Quieres una vida buena? ¿O quieres que te vengan cosas malas? ¿Qué escoges? ¿Qué eliges? Pues en función de la elección, esa es la calidad de vida que nosotros tenemos. Mira, Dios siempre habrá de estar persuadiéndonos para el bien. Dios siempre querrá que tú y yo lo escojamos a Él. Dios siempre estará deseando y estará trayendo señales a nuestra vida para que tú y yo vivamos sus caminos, caminemos conforme lo que Él desea, todo lo que Él tiene para nosotros. Pero tú y yo estamos en libertad de escogerla o no. Pero Dios siempre nos está persuadiendo. Si no tuviéramos libertad para escoger nosotros, seríamos como chips programados, seríamos como unos robotitos, ¿sí? Y Dios nos estaría manejando como manejar títeres. ¿Sí me explico? Así seríamos. En cambio, Dios, como Él es amor, nos dio libertad. Para que tú y yo elijamos, para que tú y yo escojamos. Nos dio libertad. Y como Él nos creó en amor, y como Él nos creó para el amor, y el amor corre el riesgo de no ser escogido, por eso Dios a ti y a mí nos dejó en libertad. Pero Él ya hizo todo. Él ya creó que este mundo es un mundo de posibilidades, de bendiciones y demás, pero también existe el otro lado. Pero Dios nos da a ti y a mí la libertad para elegir la calidad de vida que tú y yo queremos para nosotros. ¿Estamos? Punto número 2. La soberanía de Dios y la responsabilidad de lo que sucede en mi vida. Hermanos, hay mucha gente
que culpa a Dios de todo, porque cree que Dios es el responsable de su condición, porque afirma, que todo depende de Dios. ¿Dios es soberano sobre todo? Sí, sí lo es. Pero en relación con los acontecimientos de nuestra vida, de lo que vivimos cada día, los responsables somos tú y yo. Tú y yo somos los responsables de lo que nos está pasando el día de hoy. Porque tú y yo construimos nuestro presente, tú y yo construimos el futuro con lo que el día de hoy estamos haciendo. Mira, hay unos refranes populares, aquí está uno. William Shakespeare dijo: no está en las estrellas mantener nuestro destino, sino en nosotros mismos. Eso es lo que dijo él. No es más que sabiduría humana. La experiencia de seres humanos que han vivido, que han experimentado la vida, y llega uno a tener ese tipo de conclusiones. Hay otra, Tony Robbins dice: es en tus momentos de decisión cuando creas tu destino. ¿Sí? Napoleon Hill, fíjate lo que dice: eres el dueño de tu destino, puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno, puedes hacer que tu vida sea como quieres que sea. ¿Sobre quién está cayendo la responsabilidad de acuerdo a la opinión de esta persona? Sobre nosotros, los seres humanos. Otro refrán, vamos a ver, Alfred A. Montapert dijo esto: tu vida no será mejor que los planes que hagas y las acciones que tomes. Eres el arquitecto y el constructor de tu propia vida, fortuna y destino. Tú y yo somos responsables. Estamos hablando, estos son refranes producto de la experiencia humana, de la vida humana. Tú y yo, nuestro destino no sucede por mera casualidad, ni porque Dios se imponga, porque Dios decida todas las cosas, sino sin que tú y yo participemos en ello. El destino no es algo que sucede por mera casualidad, ni por obra de Dios sin que nosotros participemos. Tú y yo tenemos un rol muy importante en la vida humana. Tú y yo tenemos un papel determinante de lo que sucede en nosotros. Pero nos hemos escuchado muchas veces que todo depende de Dios. Dios determinó nuestra entrada a la vida y determinó ya el día de nuestra salida, pero lo que pase en medio depende de nosotros. Dios puso en nosotros el poder para crear cosas. Como Dios es creador, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Tú y yo también somos creadores. Nosotros creamos momentos. Nosotros hacemos realidad los sueños que tenemos. Nosotros hacemos que se pierdan los objetivos o los conseguimos. Nosotros podemos ponernos metas, objetivos. Nosotros podemos crear ambientes. Nosotros podemos crear relaciones. Nosotros podemos crear muchas cosas en esta vida. Tan solo es cuestión que nos lo propongamos. Pero hay de aquellos que solamente, pues que Dios haga, que Dios lo traiga. Se nos ha enseñado a creer de esa manera. Pero mira, te voy a mostrar ahorita con algunos versículos sobre esto. Me puedes preguntar, Eleazar, ¿y entonces dónde está la soberanía de Dios? Si Dios es el que manda. Si Dios es el autor de todo, si Dios es el que hace, el que deshace, si Dios es el que da, el que quita, el que pone, el que trae, el que retira, si Dios es, entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios? Si me estás diciendo que yo, aquí en esta vida, yo soy cooperador, yo soy quien determina cómo vivo.
Muchos de nosotros creemos que Dios es el que determina y hace todo por nosotros, solo porque pensamos que Dios es soberano y Él tiene autoridad sobre todas las cosas y Él es el que tiene el control de todo. Pero, aunque Dios hizo todas las cosas, Dios creó tanto el bien como el mal. Dios creó al destructor y al que hace daño. Aunque Dios lo creó, fíjate una cosa, aunque Dios hizo el bien y el mal, Él no nos manda los problemas ni los males a nuestra vida. Somos nosotros mismos quienes los hacemos venir por nuestras propias decisiones diarias. Fíjate lo que dice la escritura en Job. Dice, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Quien escoge una vida mal, quien elige el mal, mal cosecha. Entonces no es que Dios le traiga calamidades al malo, solo se las busca. Si tú te buscas cosas buenas, si tú diriges tu vida por un buen camino, cosas buenas te van a suceder. Pero si en algún momento eliges cosas malas vas a cosechar. Ahí está. Mira lo que dice Proverbios 13:21. Dice, el mal perseguirá ¿a quién? A los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Otro proverbio, mira, dice Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces el que teme a Dios caerá en el bien. Si el que endurece su corazón con Dios cae en el mal, el que teme a Dios y busca el bien, ¿qué va a encontrar? El bien. Entonces, todo lo que pasa en nuestra vida es resultado de la actitud y de la búsqueda de nuestro corazón. Lo que nosotros vivimos, cómo vivimos, las decisiones que tomamos. Nosotros estamos todo el día, todo el tiempo, creando los eventos para nosotros. Dios ya lo hizo todo, Él es soberano. Él hizo todo y a ti y a mí nos dotó con capacidad para crear. Vamos a continuar entendiendo sobre esto. Cada uno de nosotros tiene libertad para creer e inclinar su corazón hacia Dios, o no creer y no inclinar su corazón hacia Dios. Tenemos libertad, ¿verdad? Dios no trajo a nadie de ustedes aquí de los pelos. Dios no obligó a nadie. No, Eleazar, es que yo sí, a mí sí, porque yo estaba en problemas. Ok, te metiste en problemas, estabas tocando fondo y de allí te rescató. Es muy diferente a que Dios te haya metido a ese pozo. Por nuestras propias decisiones vamos y caemos en el fondo. Nuestra misma soberbia, nuestra misma actitud de no ser dóciles a Dios son las que nos impulsan a vivir como vivimos, y cuando estamos en problemas entonces sí volteamos al cielo. Ayúdame, Dios, ¿verdad? Pero nosotros generamos esos ambientes que no son buenos. Con las decisiones de todos los días somos nosotros los que hacemos que el mal nos venga. Cuando nos vienen a cobrar la renta, Dios no generó eso. Somos nosotros los que no pagamos y por eso es que nos vienen a cobrar la renta. Si me vienen a quitar el coche porque no lo pagué, no es Dios el que falló, soy yo el que no pagó el coche, la letra, la mensualidad. Si el vecino viene y me quiere romper los cristales de la casa, hay que ver qué hice yo antes porque viene tan enojado. Yo estoy produciendo las cosas. No es que Dios se ha olvidado de mí. No es que estoy desamparado de Dios.
Y quiero que entendamos, aún a los hijos de Dios va a venir el vecino a querer quebrarnos los cristales si no somos amables con él. ¿Por qué los veo tan asustados? Ya, no he quebrado nada, dice Delia. Muy bien, entonces, nosotros elegimos vivir bien o vivir mal. Y dependiendo de nuestra elección, de cómo nosotros queremos vivir, esa es la naturaleza del tipo de vida que vamos a tener. Mira lo que dice este versículo. Proverbios 18:6. Con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. ¿Quién le trajo el mal al necio? Sus propias acciones, sus propias conductas. ¿Es lo que Dios desea para él? No, Dios le ha ofrecido la vida, pero él ha escogido el mal. Él ha escogido ser necio, él ha escogido rechazar a Dios y entonces sus labios hablan puras tonterías y se mete en problemas. Y entonces queda atrapado por lo que hablan sus palabras. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a aquel que elige ser flojo? Que no quiere trabajar o trabaja y es así bien perezoso. ¿Qué le va a pasar a ese? ¿Mandé? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Mande? No va a prosperar. Va a caer en depresión y su familia, su esposa, ¿cómo se va a poner cuando llegue a la casa? Se le va a poner verde, ¿verdad? ¿Mande? Lo va a dejar. Entonces se le va a empezar a caer su vida como consecuencia de elegir una vida perezosa. Mira lo que dice la Escritura. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. ¿Es Dios el que le trae malos días? Nos lo estamos buscando nosotros con nuestras propias acciones. Tú y yo somos los que construimos nuestro presente y nuestro futuro. Dios determinó el momento de nuestro nacimiento y el momento de nuestra partida de este mundo, pero lo que pasa en medio depende de nosotros. Y Dios es soberano, nunca deja de serlo. Pero Dios a ti y a mí nos creó con todo el potencial. Ya todo nos lo dio para que tú y yo salgamos adelante. Cuando Dios creó, remóntate por favor al día cuando allá en Edén Dios creó al hombre. Había hecho los cielos, la tierra, la luz, separó la luz de las tinieblas, las aguas, todo. La tierra creó animales, hierba, el mar, los peces y todo eso. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó y dijo, wow, qué bonito me quedó, ¿verdad? Vio que era bueno en gran manera, pero se dirigió a ellos y les dijo, multiplíquense y gobiernen sobre la tierra, ¿verdad? Fíjense bien, gobiernen sobre la tierra. Eso quiere decir que nosotros podemos tener dominio, control, gobierno de las circunstancias de la vida. Y si Dios dijo que gobernáramos, ¿por qué razón a muchos de nosotros nos controlan y nos gobiernan las circunstancias? ¿Por qué? Eso no es lo que Papá Dios dijo. El potencial está dentro de nosotros, pero somos nosotros los que actuamos incorrectamente y nos volvemos negligentes, somos perezosos muchas de las veces, o estamos con la mano extendida, con corazón huérfano, creyendo que no merecemos, creyendo que no somos capaces, y estamos con la mano extendida, creyendo que nuestras circunstancias dependen de lo que otros hagan.
Y no es así, hermanos. Yo por muchos años trabajaba, sin embargo, tenía un sentir dentro que dependía mi éxito de lo que otros hicieran. Y nunca prosperé. Bendito sea Dios que me cayó el 20, que puedo ver. Dios me ha hecho autosuficiente. Entonces hoy cuando creo esto, híjole, empiezo a quitar todo el montón de mentiras que había dentro de mí. Creencias debilitantes, creencias que me llevaban al fracaso, una mentalidad de pobreza, una mentalidad con la que yo me autosaboteaba. Cuando venía prosperidad, yo me sentía incómodo y de alguna manera no prosperaba. Se me iba de las manos, pero no prosperaba. Hasta que entendí. Entonces, hermanos, no es Dios quien determina cosa buena o cosa mala para ti y para mí. Tú y yo la escogemos. Lo que sí hace Dios con aquellos que lo aman a Él y que temen, cuando por alguna circunstancia la vida les trae eventos desafortunados, Dios se hace presente, nos acompaña en ellos y provoca que las cosas malas se conviertan para bien nuestro. Eso sí hace papá Dios. Lo dice en Romanos 8:28. Además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Parecía algo malo. De hecho se sufre. De hecho duele. De hecho no nos gusta lo que está pasando. Pero los que amamos a Dios, los que tememos a Dios, Dios nos acompaña y produce que aquello que parece adverso y contrario se convierta en un puente para nuestro beneficio. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, te estoy hablando de todo esto con la única intención de lo siguiente. Quiero invitarte para que tomes control de tu vida. Quiero invitarte para que comencemos a establecer delante de nosotros sueños y metas, objetivos por los cuales vivir, por los cuales canalizar nuestros esfuerzos. Si no tenemos objetivos, nuestras fuerzas se van a ir en un rumbo, en otro y en otro, sin un propósito, y vamos a tener fuga de nuestra propia energía, porque no tenemos un blanco a donde dirigirnos. También bendito sea Dios que me cayó el 20 de esto. Viví muchos años sin rumbo. Y qué feo, hoy recuerdo cuántos años con tanta energía, con tanta fuerza el trabajo, cuánta bendición y prosperidad llegaba, pero como no tenía objetivo y no tenía rumbo, todo se perdió, todo. Entonces, es bueno ponernos metas y objetivos para luchar por ellos y hacer que nuestra vida tenga éxito. Cada que logremos una meta, vamos a tener éxito. El éxito no es ser ricos, el éxito no es ser millonarios. Si te estableces eso como meta, puedes luchar por ello, si tú lo quieres, puedes hacerlo. Pero éxito no es más que un sentimiento. Cuando yo logro algo, como por ejemplo, yo me pongo a tocar el piano a veces, estoy oyendo una melodía y no la puedo sacar. Cuando logro, después de tanto esfuerzo, logro sacar las pisadas y logro desde el principio hasta el final sacar el canto, digo yo, gracias papá. Esto que siento es éxito, porque es un sentimiento. Y si fue en conseguir sacar unas notas de un canto, puede ser que pueda comprarme un carro, puede ser que me proponga comprarme una casa,
hacer un viaje, lo que sea, cualquier objetivo, cuando lo logro, lo que experimento es la sensación de éxito. Entonces, hermanos, no podemos dejar que la vida solo suceda. Nosotros somos los responsables de lo que pasa en ella. Por muchos años yo viví solamente dejando que sucedieran cosas. Yo no tenía control. No logré muchas cosas por ese descuido. No entendía que yo era el constructor. Y por el contrario, religiosamente yo decía, es que sea lo que Dios quiera. Pues sí, está bien, Dios desea el bien para mí, pero ¿qué deseas tú? ¿Qué deseo yo? ¿Es soberano Dios? Sí, sí es soberano. Pero toda su bondad, toda su misericordia se manifiesta en mi vida en función de mi cooperación con Él. Si yo no deseo un coche, Dios ¿para qué me lo da? No lo deseo. Pero si yo me establezco una meta, quiero un coche y empiezo a trabajar, empiezo a pedirle a papá Dios, Dios me lo concede. No se les olvide, Dios decidió mi entrada a la vida, mi salida, pero lo que pasa del principio al fin, yo participo activamente con ello. Y Dios siempre en su todopoderío estará conmigo, si mi corazón está con Él. Pero si el corazón de una persona está en contra de Dios, pues lo que obtiene son las consecuencias de sus acciones. Puro mal le viene. Hace 2 días estuve hablando con una chica de 22 años que el hogar donde ella vive es un hogar donde hay gritos, golpes, maldiciones, hay de lo peor. Su papá es un hombre alcohólico, llega alcoholizado, golpea a todo mundo, golpea a su mamá. Ella tiene 22 años, pero tiene un hermanito como de 14 y tiene una hermanita de 2 años. Y cuando hablaba con ella, lloraba esta niña diciéndome es que, y separaban sus palabras, no podía del dolor que había en su corazón. Y me decía, no sé qué hacer, me da miedo tan solo pensar irme de la casa. Y entonces le pregunté, ¿y qué te dice tu corazón? ¿Qué voz recibes aquí adentro? Y ella me dijo, me debo de ir de casa, debo de buscar por mí. Yo no quiero esa vida. Y yo le dije, pues, si sientes que hay un impulso en tu corazón, clama al cielo, clama a papá Dios, Él te lo va a confirmar y te va a fortalecer vez tras vez para que vayas hacia donde Él te impulsa. Pero tú tienes que hacerlo. No es Dios el que lo hace. Tú y yo no salimos de la crisis, nomás ahí sentados esperando que Dios haga. ¿Qué hacemos tú y yo para salir? Depende de nosotros. Ay, es que Dios se está tardando mucho. Pues es que no estamos haciendo nada, por eso se está tardando. Porque depende de nosotros. Y Dios no ha dejado de ser soberano. No ha dejado de ser todopoderoso, no deja de serlo nunca. Él es siempre, haga yo o no hagamos. Él es soberano. Punto número 3. La decisión de cambiar y transformar mi vida me pertenece a mí. Yo por muchos años oré y dije, Señor, transfórmame. Hasta compuse un canto que decía esas palabras, transfórmame. ¿Cuántas peticiones, hijos de Dios, hacemos en esa dirección? Y les comento, es un error.
Dios ya hizo todo para que tú y yo seamos transformados. Pero quien deja el hábito de decir mentiras somos tú y yo. No es Dios. Él ya nos dio todo para que lo hagamos. Si alguien tiene el defecto de la ira, puede orar a papá Dios: Señor, quítame la ira. ¿Y cuándo va a pasar? No va a pasar nunca mientras nosotros no la dejemos. Porque la responsabilidad es nuestra. Dios nos ha dado libre albedrío. Es decir, escoger como queramos vivir. Escoger libremente lo que queramos hacer. La capacidad de decidir mi situación siempre será mía. Dios siempre querrá ser conocido por nosotros. Dios siempre estará dispuesto a revelarse a nuestras vidas. De hecho, ya nos ha dado todo para que lo conozcamos. Si no lo conocemos, no es asunto suyo, es asunto nuestro. Yo tengo libertad para escoger a Dios y tengo libertad también para rechazarlo. Tengo libertad para amarlo o para despreciarlo. Todos los días tengo esa libertad. Todos los días tengo libertad de temer a Dios o no temerlo. Todos los días tengo libertad de escoger entre la vida y la muerte. Mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Dice, Deuteronomio 30, 15 al 18, dice: ahora escucha, en este día te doy a ¿qué? En esa palabra existe control y dominancia sobre nosotros de parte de Dios, o nos deja libres. En esta palabra, elegir. Estamos libres, ¿verdad? Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Escoge entre la vida y la muerte, escoge entre ser próspero o estar fregado por Dios. Escoge. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Estamos en libertad para escoger. Pues hoy te ordeno que ames al Señor. Fíjate, Dios como queriendo encauzarnos para decirnos lo que más nos conviene. Dice: hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar, que vas a poseer. La bendición, la prosperidad viene como consecuencia de tú y yo escogerlo a Él, obedecer sus caminos, sus mandamientos, abrazar sus palabras. Hay bendición para ti y para mí. Pero, sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. Dios no te va a destruir nomás porque tenga un mal plan con nosotros. Es porque escogimos mal. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hermanos, tú y yo decidimos el rumbo de nuestra vida. Tú y yo, no Dios. Tú y yo escogimos el rumbo. Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, Dios los llevó al monte Sinaí para darse a conocer con ellos. Dios los sacó de una vida de esclavitud. Habían pasado por lo menos 10 generaciones que habían nacido en esclavitud y habían muerto en esclavitud, y nacía una siguiente generación.
De tal manera que 10 generaciones viviendo en esclavitud, Dios sacó a un pueblo con un corazón esclavo y los llevó al monte Sinaí para darse a conocer con ellos. Algo muy importante es que la configuración del corazón de ellos, porque habían vivido en esclavitud, ellos tenían creencias y ellos tenían formas de pensar y de comportarse de acuerdo a esa configuración que recibieron, esos tratos, esos maltratos que recibieron durante el tiempo de la esclavitud. Cuando llegan delante de un Dios que se quiso mostrar con ellos con poder, con autoridad, para que supieran que Dios deseaba cosas buenas con ellos. Oye, en un corazón así, qué difícil era que ellos le creyeran a Dios. Yo les he contado a ustedes la historia que uno de mis cuñados, Joel, en una ocasión a un chavo se lo halló en la calle, un albino, y este muchacho se lo trajo a la casa y le dijo a sus papás que quería que viviera en la casa, que lo quería adoptar, que quería desarrollar un trabajo con él para ayudarlo a que se reincorporara a la sociedad y que pudiera llegar a ser un hombre de bien. Y mi cuñado Joel pues le abrió las puertas de la casa. Mis suegros, yo recuerdo que ellos hablaron y pues aceptaron la petición de Joel, mi cuñado, su hijo. Y ahí estuvo viviendo este muchacho, un muchacho que vivía en las calles, dormía debajo de los puentes, era ladrón, quizá drogadicto, no lo sé, la calidad de vida que tiene un chico de la calle. De tal manera que cuando llegó a la casa era difícil el trato porque era un chavo desconfiado, era un chavo que se estaba guardando las espaldas todo el tiempo porque así vivió en su vida de vivir en la calle. Y recuerdo que se le compró ropa, se le compró zapatos, ya lo veías peinado, era muy extrovertido incluso, me acuerdo de él. Era chistoso, pero de repente tenía rasgos de comportamiento de la calle. Y no recuerdo cuántos meses o cuánto tiempo estuvo viviendo en casa de mis suegros. Pero un día, una mañana, mi suegra, la hermana Dina, le dijo que fuera a la tienda a traer, no sé, ve, tráeme unos 2 bolillos. Y le di un billete de 100 pesos o de lo que haya sido. Fue este muchacho a la tienda a traer, pero no volvió nunca más a la casa. 80 pesos, 90 pesos fueron suficientes para que saliera esa configuración que él tenía en su corazón de ser un chavo de la calle. A lo mejor sus papás lo abandonaron o murieron, no lo sé, pero un vacío en su interior, de tal manera que configuró en él un comportamiento que fue muy difícil para él adaptarse a la casa, a estar recibiendo amor, aceptación. Él ponía resistencia, no se daba fácilmente. Así pasó con el pueblo de Israel. Por eso es que Israel no conoció a Dios. Por eso es que Israel no podía obedecer a Dios, porque tenía un corazón de esclavo. Salió de la esclavitud y, como lo hemos dicho en otras ocasiones, la esclavitud no salió de su corazón. Egipto no salió de su corazón. Y esto no es diferente a lo que ha pasado con cada uno de nosotros. Nosotros hemos vivido cosas iguales. Cada uno de nosotros tenemos un corazón huérfano. Cada uno de nosotros tenemos un corazón donde sentimos que no merecemos. Sentimos como que Dios está lejos de nosotros. Muchos de nosotros en nuestros hogares paternos recibimos todo esto. Recibimos golpes, recibimos desprecios, rechazos. Todo esto lo hemos venido hablando en nuestra serie. Hemos aprendido, hemos visto que nosotros nos dañaron las personas que más nos aman. Y no porque hayan sido malas personas, es que ellos nos dieron lo que tenían, como ellos sabían que
así los trataron a ellos nos trataron igual. Pero todo esto lo recibimos en casa. Y esto generó en nosotros un yo herido, un yo que está lastimado, un yo que es desconfiado, un yo que explotamos en ira, somos celosos, envidiosos. Como producto de todo esto, somos seres egoístas por todo lo que hemos vivido. Y esto a su vez ha provocado que nos comportemos de manera inmadura, siendo ya personas adultas. Este es el contexto, cómo se formó en nosotros nuestro sistema de creencias. Se nos dijo muchas veces, tú no sirves para nada, y somos adultos, heridos, lastimados, y dudamos de nosotros mismos cuando hacemos las cosas y no sabemos por qué. Este es el contexto, cómo se formó en nosotros los patrones de pensamiento o los patrones de conducta. Este es nuestra configuración. Esta es nuestra configuración y nosotros hoy también dudamos de la gente. E incluso cuando un corazón es herido, se aleja del amor. Porque no se quiere acercar, no sea que lo vuelvan a herir. Y eso pasa con muchos de nosotros, nos alejamos de Dios porque no resistiríamos que nos vuelva a lastimar esa herida que tenemos dentro. Hoy que nosotros hemos hablado de todas estas cosas y hemos entendido que hay en nuestras vidas estos elementos, hemos hablado de mi yo vengativo, de la ira, hemos hablado de la envidia, hemos hablado de muchas cosas, rasgos de carácter anormales que hay en nosotros. Nuestra serie se titula La purificación y la transformación de nuestra alma. Porque allí en nuestro ser almático, nosotros tenemos muchos defectos, muchas cosas que nos hacen comportarnos mal. Tomamos decisiones erradas, equivocadas, y eso mismo obtenemos de la vida. Y muchos de nosotros, como hijos de Dios, sin entender todo esto, no sabemos cómo vivir distinto porque lo ignoramos. Y como hijos de Dios, debiendo vivir en luz, en amor unos con otros, dándonos amor fraternal, somos iracundos, tempestuosos entre unos y otros, nos ofendemos, nos lastimamos. Es nuestro ser humano, carnal, herido, el que está actuando, en lugar de que actuemos como hijos de luz. Yo te pregunto, todo esto es inconsciente, no nos damos cuenta de ello, pero yo te pregunto, ¿qué vamos a escoger tú y yo? ¿La vida o la muerte? ¿Qué clase de vida queremos? ¿Hacia dónde queremos llevar el rumbo de nuestra vida? ¿Deseas que tu vida sea transformada o quieres permanecer igual? Todo depende de ti, de mí, nada más. Papá Dios ya hizo todo. Ya lo hizo todo para que sigamos viviendo igual. Mira lo que dice William Jennings Bryan, dice, el destino no es una cuestión de casualidad, sino de elecciones. No es algo que haya que esperar, sino algo que hay que hacer que suceda. Porque tú y yo somos los arquitectos de nuestra vida presente. Y de lo que vamos a recibir en la siguiente semana, en el siguiente mes, el siguiente año. Tú y yo lo construimos. Papá Dios nos da todo lo que necesitamos. Y la bondad de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Pero si elegimos el camino del bien. Mira lo que dice Isaías 54, 15 al 17. Si alguna nación viniera para atacarte, no será porque yo la haya enviado. O sea, algún mal. Hay quienes decimos, no, es que Dios me castigó. No, es consecuencia de nuestras acciones. Dios no castiga, Dios no nos manda maldades, porque no es malo Dios.
Si alguna nación viniera para atacarte, no será porque yo la haya enviado. Todo el que te ataque caerá derrotado. Dios estará con nosotros. Y toda adversidad Dios la convertirá para bien nuestro. Sigue diciendo, yo he creado al herrero que aviva el fuego de los carbones bajo la fragua y hace las armas de destrucción. Yo he creado a los ejércitos que destruyen. Ponle nombre. Yo creé al diablo y los demonios. Papá Dios los creó. Ellos son los que destruyen. Ellos son los que hacen atropellos y pisotean y lastiman y matan la vida de las personas, los sueños. Dios los creó. Pero en aquel día venidero ninguna arma que te ataque triunfará. Las armas que usa el diablo contigo no tiene el permiso para lastimarte. Así es que por favor no estemos pensando ni creyendo, ay, es que Dios me va a traer, o estamos pensando, sintiendo que en cualquier momento si hago algo Dios me va a soltar un manazo. Yo viví muchos años creyendo eso y viví muy desdichado hasta que me di cuenta que la acción de Dios para conmigo es de amor y misericordia, no de juicio ni castigo. Es más, Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Y mira, y aquí el diablo, si se viene contra nosotros, dice, en aquel día venidero ninguna arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Así es que, hermanos, dejemos de estar pensando que un mal está por venir sobre mi vida. Un mal presagio siento sobre mí. No es más que la conciencia que nos está condenando, ¿verdad? Y todo eso, todo ese sentimiento de culpa y condenación no viene del Señor. Si tú amas a Dios y temes a Dios, espera cosas buenas. Pero tienes que creerlas. Y tienes que hacer que la fe opere y hagas que se manifieste todo lo que anhelas. No así estamos, ay, es que no me va a resultar el negocio, voy a fracasar, y estamos creyendo que va a fracasar y estamos hablando, ay, es que no sé, y ¿sabes qué? Fracasamos porque ejercemos fe en sentido inverso. Creemos en lo malo, creemos en las que nos van a pasar cosas malas, ¿y qué crees que pasa? Concedido.